Hola, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, Creo que dije, estoy de dame la cabeza. vuelta. Y ahora sí. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes que Acá. nada, un gusto y mil gracias por aceptar grabar este live para el podcast. Eh, bueno, yo he crecido viéndote en la televisión. Yo soy una millennial, nací en el año 92. Y tú eres un boomer, ¿no? Naciste en el 53 en Trujillo. No, Este, no. No, en realidad nací en Lima. Eso que ¿naciste en dice, Lima? no sé de dónde ha salido, que nací en Trujillo, que he vivido en Balconcillo. No es cierto. He vivido en barrios más pobres que Balconcillo y más ricos también, pero en Balconcillo no. Bueno, entonces has crecido en Lima. Eres limeño. He crecido en Lima, claro. Nací frente al Círculo Esportivo Italiano, Ujú. que en esa época todavía era pueblo libre, todavía no existía Jesús María. Después mi familia se fue a vivir a Chiclayo, mi padre fue contratado mi padre vendía máquinas registradoras en una compañía que se llamaba NSR, fuimos a vivir con él, conocí a un loco italiano, Santiago Casinelli, que hacía gaseosas, tenía un molino de arroz, fabricaba hielo para los pescadores en esa época que Ujú. no había pues las camiones frigoríficos monstruosos que hay ahora, entonces y nosotros vivíamos dentro de la fábrica, era una especie de Babel, era una locura, porque había gente que venía a comprar las gaseosas, gente que venía, pescadores, eh, arroceros, compradores de arroz, uy, era una fantasía del lugar donde vivíamos, un mundo así alucinante de novela. Y después regresamos a Lima y viví ahí en Miraflores, ¿no? En la calle Bolognesi muchos años, ¿no? ¿Y cómo es que así decides? ¿Tú estudiaste periodismo? No, No, me parece no, que no. estudiaste Derecho. No, yo salí del colegio, yo estoy en la Salle, salí del colegio y ingresé a la Universidad del Pacífico, Ujú. porque mi padre había decidido, yo cumplo años el 16 de diciembre, yo cumplí 16 años y entré a la universidad con 16 años, era un mocoso, impertinente, pelucón, rebelde. Y entré a la universidad y hice un buen primer ciclo, pero de ahí decidí que yo no necesitaba ir a clases. Y se armó un pedo, pues, con las autoridades de la universidad porque a mí no me daba la gana de ir a clases. O sea, yo decía que yo iba a clases de los profesores de los que yo sintiera que tenía algo que aprender. Y era más o menos la mitad, y que yo yendo a la Ujú. biblioteca aprendía más que escuchando a este señor que no tenía nada que enseñarme. Entonces se armó todo un despelote al final. No me dejaron dar exámenes finales y me votaron de la universidad porque era todas mis notas contra cero por las ausencias, y entonces estaba fuera de la universidad por rendimiento académico, cosa que me dio mucha cólera porque yo mal alumno no era. Entonces lo que hice fue muy loco. Me metí, para esto me peleé horrible con mi padre, me Pero metí ¿en qué carrera te habías metido a la en estudios Pacífico? generales. En Ah, la ya. Pacífico era una moledora de carne humana, ¿no? Había clases mira, los exámenes de ingreso duraban una semana para que te des Sí, una. sí, sí. Sí, mi madre Y, y, estuvo en la Pacífico. Sé olvídate, lo que era. olvídate, era una cosa bárbara. Estudiamos hasta los sábados y era una cosa brutal. Y tu promedio ponderado tenía que ser mayor de Ujú. 13, era muy exigente. Entonces yo me metí a la Academia San Ignacio de Loyola, después de que me expulsaron, decidido a entrar primero y me volví a presentar a la Universidad Ya. del Pacífico. Ah, Y entré, y no entré primero, cosa que me dio mucha cólera, creo que entré cuarto, porque habían más changones que yo. Y estudié todo ese año y al final de ese año renuncié a la universidad porque no estaba de acuerdo con su. O sea, me saqué el clavo y me fui a la católica. Y fue muy loco porque en la católica mis cursos de la Universidad del Pacífico no me valían, o sea, no me aceptaron el claro, traslado, no te o los sea que tuve convalidaron. que volver a dar examen de ingreso para poder entrar a la católica. Y eso fue lo que hice, ¿no? O sea, volver a dar examen de ingreso, ahí entré segundo, me ganó Sonia Goldenberg, que es una periodista más o menos reputada internacionalmente, y una chancona asquerosa porque me sacó la madre en el examen de ingreso. Pero ahora, yo entré a la católica porque me apasioné por el teatro cuando estaba en la Universidad del Pacífico. Hicimos un grupo de. Nosotros éramos puros hombres, pese a que era una universidad mixta, había Sí, sí, sí. muy pocas mujeres, ¿no?
Y al frente quedaba en el Sofianum, la Universidad del Sagrado Corazón, la UNIFE, donde solo había mujeres. Ujú. Entonces, teníamos unas clases de teatro, estas clases complementarias de teatro, donde había un loco polaco que se llamaba Gerard Skularski, que era un hombre que se había pasado toda la vida estudiando. Estudió en Polonia, estudió en Rusia, estudió en España, estudió en todos lados, terminó en el Perú, estudiando literatura peruana en San Marcos y se le acabaron las becas y nunca en su vida había trabajado, tenía como 35, 36 años, no sabía hacer nada, pero hablaba 5 idiomas y le apasionaba el teatro. Entonces trabajaba como traductor y era profesor de teatro. Y yo me metí en el curso de teatro con él y hicimos un grupo mixto con la universidad femenina donde no había hombres. Y ahí descubrí, o sea, de eso tengo dos anécdotas, una buena y una mala. La mala es que conocí a Laura Bozzo, porque Laura Bozzo estudiaba en la UNIFE, que era más loca que una cabra engreída de su papá. Era el mismo personaje, Pero en los 20. hard, pero de veintitantos años, estudia Derecho. Y es más, hicimos una obra juntos. Pero yo ahí conocí a la gente de la Universidad Católica que hacía teatro. Claro. Y me enganché con ellos y me metí a trabajar en el verano en unas obras de extensión que hacían en los barrios y Ujú. me enamoré del teatro y dije, esto es lo mío. Entonces yo me fui a la Católica en realidad porque quería estudiar teatro y para estudiar teatro uno tenía que ser alumno de la Católica. No podía ser alumno si Claro. no... O sea, no podías estudiar teatro si no eras alumno de la universidad porque Ujú. no había una facultad de teatro, era una escuela eh, para los alumnos de la universidad. Y así terminé en la Católica, ¿no? Y es más, lo único que acabé al final fue esos prácticamente 2 años de teatro, ¿no? Además estoy con unos personajes que son ¿Como cuáles? no, o sea, Alberto Isola, Ah, Gustavo claro. Bueno, ¿no? El loco Guerra, Jorge Guerra, Alicia Morales, Santisteban, ¿no? Unos personajones, ¿no? O sea, ahora probablemente si hubiera seguido ese camino, Edgar Saba, que era el mejor de todos nosotros, de lejos, era un actor excepcional. Y probablemente si hubiera seguido ese camino, estaría trabajando ahora en Al Fondo Hay Sitio, una cosa así, haciendo de malo. No sé. ¿Y cómo fue que te fuiste al periodismo? Si que estabas todo metido En en realidad el lo que me teatro. pasó es que me metí en política, ¿ya? Primero en política universitaria, o sea, Ah, pese a las te limitaciones que volviste había, rojo de roco comunista de la Católica. asqueroso, asqueroso, ¿no? Pero nosotros éramos finos, porque a mí, fíjate lo que me pasó a mí, ¿ya? Yo conocía yo estudiaba en letras en la Plaza Francia, o sea, imagínate lo viejo que soy, frente a la iglesia de la Recoleta, una plaza linda, ¿no? Donde después pusieron la librería Studium, me parece. Y yo llegaba muy temprano y había un pata que llegaba antes que yo. Entonces decía, no, ni cagando, esto no puede llegar antes que yo. Entonces yo al día siguiente llegaba 5 minutos antes. Entonces el tipo me miraba y al día siguiente llegaba 5 minutos. Al final terminé yendo a la universidad que abría a las 8, a las 6:30. O sea, nosotros llegábamos antes que el portero, que se Ya. pedía Lister, el señor Lister, me acuerdo que era, le sonaban los zapatos, clic, 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 de una cuadra antes. Y él con una llave enorme nos abría la universidad los dos. Y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos y él me metió con el tiempo en unos círculos de estudio Ujú. y yo creo que por aburrimiento terminaron reclutándome porque leíamos pues la Sagrada Familia, el Estado y la Revolución, eh, olvídate, las tesis de Feuerbach, que era el más chiquito, ¿no? Porque los otros eran unos tacos horrorosos, que eran libros pues de Marx, eran muy sofisticadas lecturas. Y eran círculos de estudio y de análisis de la realidad, ¿no? Ujú. Me gustó, eran trotskistas, ¿no? Que era además, los trotskos eran pues una bacanería, eran los más inteligentes, los más estudiosos, los más modernos, los más liberales,
en todos los sentidos, en el sentido del arte, de la tolerancia, de Lo la... más progres, ¿no? Digamos. Olvídate, o sea, Sí. qué movimiento a favor de los derechos homosexuales, de los derechos de la mujer, de los derechos humanos, de la protección animal, o sea, nosotros, Ujú. olvídate, a fines de los 60 nosotros estamos en eso, Claro, o comienzos de claro. los 70, ese era un rollo Que eso nuestro, es un ¿no? poco, a nivel gringo, eran los hippies, ¿no? O sea, era un Claro, poco la tendencia. entonces nuestros amigos, nuestro entorno social eran los pintores, los escritores, Claro, los bohemios, digamos, como se dice. la bohemia, ¿no? Ujú. Ese era nuestro entorno social, ¿no? Era una época bien romántica, bien bacán, francamente. Pero era muy complicado. Entonces, primero hacíamos periódicos universitarios, que era Ya, muy gracioso porque casi era una misma plantilla donde cambiábamos el nombre del decano, ¿no? Pero era ya más o menos lo mismo que... claro. Y de ahí empezamos a hacer, empecé a trabajar haciendo en los equipos de prensa de los pequeños grupos de izquierda en los que estaban trotskistas. ¿Dentro de la universidad o en Cuando estaba prensa no, pero independiente? ya no, nosotros trabajamos, empezamos a tener contacto con gente que estaba en Con los prensa, sindicatos, en los ok. barrios populares. No, la prensa era ilegal. O sea, si la prensa Ya. estaba controlada completamente por los militares, o sea, esto que Ah, claro, claro, vivimos claro. ahora Estamos es un hablando del sueño. gobierno, sí. En esa época era imposible, todo estaba controlado por los milicos. Entonces, Estamos hablando hacía del gobierno de de Velasco. Velasco, de Ya, Velasco. Entonces hacíamos periódicos que eran clandestinos, ¿no? Entonces ya. nos cerraban un periódico, volvíamos a sacar otro, nos cerraban el periódico y se fue cerrando cada vez más el círculo. Al final terminamos haciendo periódicos usando horas disponibles de amigos imprenteros que nos dejaban entrar por un poco de plata en las madrugadas a hacer los Ujú. periódicos. Al final montamos nuestra propia pequeña imprenta. Yo viví un tiempo en la clandestinidad, dejé de ver a mi familia como casi 2 años. Pero Porque te para hacer, perseguían pero por o... supuesto, en esa época era en serio, o sea, te metían preso, te Claro. deportaban, te mandaban ¿Y a la cuántos años cárcel de la tenías? verdad. Yo tenía, cuando entré a todo esto, tendría pues 19 años y ya me había ido a casa de mis papás Ujú. eh, y vivíamos, o sea, a mí, o sea, tú has escuchado esa expresión de los caviar, ¿no es cierto? La izquierda caviar. O sea, nosotros éramos cualquier cosa menos izquierda caviar, ¿me entiendes? Porque Claro, claro, vivíamos como obreros, comíamos como obreros, nos claro. enfermábamos como obreros, Eran otras compartíamos épocas, con la pues, gente, ¿no? y otra Eran otras épocas. claro, entonces era una especie de compromiso con una, o sea, no es que a mí la pobreza me volvió zurdo de mocoso, sino la irracionalidad del sistema. Era una cosa más intelectual Más y ideológica, emocional, claro, pero intelectual, o sea, la claro, irracionalidad de esto. O sea, ¿cómo es posible que las cosas se distribuyan tan mal? Que en claro, un mundo lleno de riqueza haya gente que la pase tan mal. claro. Y fue una época, bueno, y comencé haciendo esos periódicos de izquierda, luego vino la legalidad y trabajé en varios de los proyectos de transición de la prensa de izquierda, Ujú. ¿no? Y finalmente vino pues todo el proceso de legalización y yo trabajaba en Amauta, en un diario que dirigía Chema Salcedo que se llama La Razón, que era de Alfonso Barrantes, y terminé involucrado en el proyecto de la revista Sí, de la cual Ya. era director César Hildebrand, y que fue un ¿Esto fue proyecto... antes o después de su programa? Porque tú fuiste reportero Yo fui reportero de en Hildebrand. persona, del Claro, programa en persona de Hildebrand. yo trabajaba en la revista Sí, que tenía un anexo que se llama No, que era una revista de humor, que es, yo creo que en términos de prensa escrita, y no estoy exagerando, probablemente lo mejor que se ha hecho en la historia del Perú, sinceramente, en términos de investigación periodística, de cuidado de los textos, de desarrollo de lo visual, de lo gráfico, del uso del humor, del uso de la caricatura, del uso del dibujo para reproducir situaciones y no solamente de fotos, de titulares súper pensados, de carátulas impactantes, Ujú. acompañado de humor, de cultura, era una cosa, con una reunión de gente, pues que te mueres. O sea, el director era Hildebrand, el subdirector era Uceda, el director
la sección cultural era Toño Cisneros, que es un tremendo poeta, y por ahí pasaron Sí. pues tremendos periodistas que después han estado en medios muy importantes, ¿no? Y era muy loco porque nosotros hacíamos un semanario que marcaba la pauta de la televisión incluso. Lo que nosotros hacíamos en la prensa escrita salía en televisión. Y una vez el Perú iba a inaugurar la estación Machu Picchu en la Antártida y nos invitaron y yo fui como periodista de prensa escrita Ujú. pero cuando vi las imágenes había un equipo de Canal 7 y contraté al camarógrafo de Canal 7 porque les pagaban una miseria, ¿no? Entonces yo le digo, te doy un billete, pero graba para mí aparte, sin perjudicar a tu reportero, que era Bruno Lazábal, fíjate. Y traje unas imágenes sin decirle al chato, ¿no? O sea, llegué, regresé a Lima y le dije a César, tengo una crónica Ujú. del viaje, pero tengo también un reportaje para televisión. No me digas, me dijo, a ver, vamos a verlo ya, lo ponemos al aire. Fue muy loco, ¿no? Porque escribí un texto que tenía como 32 páginas, se morían de risa, se burlaban de mí los editores, los productores. Y ese fue mi primer reportaje, un reportaje sobre la Antártida. Entonces ahí me enganché con el ¿Y programa en dónde, persona. dónde salió? Ah, claro, o sea, Hildebrand ya tenía su programa Ah, claro, en Canal en 4. persona. Ya, ok, Claro, ok. entonces yo entro a trabajar en persona y Con ese trabajaba en primer la revista reportaje. sí y en persona, pero la verdad es que no me daba el cuerpo para hacer las dos cosas, pero además me di cuenta de una cosa fantástica, o sea, yo hacía un reportaje en la revista sí, la gente lo leía, yo hacía incluso muchas primeras planas, hicimos unos destapes brutales, porque me encantaba el periodismo de investigación, pero yo ponía lo mismo en televisión y se caían los ministros, había crisis en el... ¿Me entiendes? Era... Y yo le Claro, decía, no puede claro. ser si es la misma historia, pero Claro, pero es que la gente no descubrí, lee. La gente claro, acá no lee. descubrí el poder de la televisión y estuve ahí años chambeando con el Chato, si sumas en total como 6 años, pocos lo han aguantado tanto, creo, ¿Y porque cómo, es un cómo, ogro, es una persona muy difícil. pero cómo fue esa experiencia? ¿Qué dirías? ¿Qué es lo que más rescatas, ya sea bueno o malo, de haber trabajado con Hildebrand? Yo he aprendido mucho con él, ¿eh? Mucho de lo que soy se lo debo a él, en el sentido positivo y negativo, porque aprendí las cosas buenas, pero también en determinado momento me rebelé contra él, ¿no? Porque él es una personalidad muy dominante y muy celoso y tiene un lado de su personalidad muy inseguro, ¿no? Bueno, Fernando Eh, Ampuero escribió ah, este libro, ¿no? no, El es que enano. puede ser muy malo. César puede ser muy malo cuando te aborrece por alguna razón, puede ser muy malo. Bromeábamos siempre porque decíamos que si Hildebrand formaba un partido alguna vez, su símbolo sería el hígado. Vota por el hígado, ¿no? Pero, eh, mira, más allá de las barbaridades que ha dicho en contra mía, del exceso de necesidad que tiene de distanciarse de mí, eh, no puede negar que de alguna manera soy su hijo, ¿me entiendes? En términos periodísticos, tan jodido. Claro, claro. O sea, Bueno, hay tal varios vez no sea el hijo periodistas. que soñó, pero en términos Claro. periodísticos, en muchos sentidos, soy como un hijo para él, ¿no? Pero, De en repente el fin, hijo pródigo. no sé, pero por ejemplo, en determinado momento yo tenía una cosa que me zumbaba en la cabeza, porque César tenía la idea de que un programa de televisión estaba, como él decía, condenado a los sótanos del rating, que no podíamos pretender Claro. competir con la televisión que tenía detrás gran producción. Y yo pensaba que no. Yo lo que decía era que era posible, y daba como ejemplo Estados Unidos, que es un pueblo compuesto mayoritariamente por gente muy ignorante, Ignorante, y sí. que sin embargo grandes programas periodísticos como 60 Minutes las rompían en términos de sintonía porque eran historias bien articuladas, bien contadas, que fascinaban el interés del televidente, que lo enganchaban. Entonces yo tenía como una obsesión de que podíamos multiplicar lo que estábamos Claro. haciendo. Y eso fue luego de, tuvimos, ¿no? Yo me salí de trabajar como reportero para hacer un proyecto los sábados que nunca salió al aire. Eh, él dice que yo conspiré contra él, no es verdad. O sea, ¿qué interés podía tener yo de conspirar contra él? Él se peleó con Canal 4 por sus razones. Es más,
fue muy loco porque cuando yo estaba frileando, como se dice, haciendo un reportaje sobre el escándalo de la deuda externa, que los Ujú, del BCR cobraban comisiones ilegales por depositar los fondos del Estado peruano en el BCCI, yo estaba en Nueva York y me llaman de Lima Nicanor González, que era el dueño de Canal 4, y me dice, carajo, nos ha costado mucho encontrarte, queremos que conduzcas un programa de televisión. Yo le decía, pero ustedes o sea, se habían peleado con Hillary hacía como 2 o 3 meses, habían puesto un ujú, noticiero que era una porquería, y el rating iba cada vez peor, y estaban desesperados y querían hacer rápidamente un cambio. ujú. Entonces, ponte, era miércoles, ¿eh? Entonces me dicen, te proponemos que tú seas el conductor. Y yo le digo, ya, pero déjame pensarlo, yo soy reportero, nunca he conducido un programa, no sé cómo se hace, con quién trabajaría. Entonces me dicen, mira, Nicolás, tienes 2 horas para pensarlo, porque si tú no aceptas, estamos en una reunión de directorio, vamos a traer a Alfredo Barnechea o a Guido Lombardi. O sea que si te estamos dando la oportunidad, siendo tú un reportero inexperto, no la deberías dejar pasar, piénsalo. Entonces yo cuelgo, y justo estaba en esos días en Nueva York también Laura Puertas, otra Ya. periodista, y le digo, Laura, ¿qué hago? Agarra, me dice, así, agarra. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Me decía, que te salga todo mal, regresas a ser reportero, que es lo que sabes hacer. Claro, ya está. Entonces me subí a un avión al día siguiente, vine a Lima, me compré un saco que no tenía para poder salir al aire ese domingo, y me senté al aire y dando de gritos, además, porque hablaba de gritos, no sabía ni modular, y así empezó la historia. Los Ese Miro programa, Quesada, ese programa se llamó el primer domingo El el Dominical, dominical, ajá. pero los Miro Quesada, Francisco saltó hasta el techo porque decía que eso era propiedad del Grupo del Comercio, pese a que el comercio controlaba en esa época Canal 4. Sí, Y le claro. cambiamos de nombre y le pusimos La Revista Dominical. Y con ese Ujú. nombre se quedó, y junto a Renato Canales, que es un extraordinario periodista y productor que hoy dirige noticias en Panamericana, hicimos La Revista Dominical, que fue una locura porque reclutamos a los mejores reporteros, casi todos venían de la prensa escrita, reclutamos a los mejores camarógrafos, casi todos venían de Canal 9, contratamos directores de cine como editores para que nos transmitan el manejo del lenguaje visual. Qué increíble eso. Contratamos a la gente de Yuyascani para que le diera a los reporteros y reporteras entrenamiento en el uso de su voz y de su cuerpo, porque lo que decíamos es, si te paras ante una cámara, tu cuerpo es un instrumento de comunicación, no solo tu Ujú, voz. Y era obligatorio leer. Si tú no leías novelas, ¿no es cierto? No tenías un vocabulario rico. Si tú no ibas al cine, no podías imaginarte cómo construir un ujú, relato visual. Y hicimos ujú. algo, hicimos un archivo musical, hicimos un archivo de imágenes que no existía, y además hicimos algo bien importante, que es decidir que nuestro estándar de competencia eran los programas norteamericanos y europeos periodísticos, que nosotros queríamos ser tan buenos o mejor que ellos. Y decidimos abrir la temática y darle la mayor libertad que sea posible a los reporteros, a los camarógrafos, a los editores, y construimos una cosa que fue espectacular, ¿no? La revista dominical hacía pues 35 puntos de rating cada domingo. Era un fenómeno. Y fue Eh, una pena porque fue como asesinada por la política en el peor sentido de la palabra, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Según internet, el programa se cancela por decisión tuya en el 99. Pero, ¿es No, eso cierto o lo que qué fue pasa lo es que que pasó? hay hubo un incidente muy complicado. Yo siempre doy vueltas y vueltas a ese tema, ¿ya? Porque en ese momento había la desesperación del gobierno de Fujimori de tomar el control de Montesinos, de tomar el control de los medios para la reelección infinita. Ujú, Y yo no estaba de acuerdo, ¿no? Pero yo además estaba con la cabeza en otro lado. O sea, yo ujú, lo que estaba tratando de hacer es que la revista dominical se internacionalizara, fuera un programa que pasara, diera el salto a convertirse en un producto de calidad mundial. Y empezaron las interferencias, que no te metas en este tema, no te metas en este otro.
Entonces además era muy gracioso, porque el argumento es, la línea editorial del canal es esta y tú piensas lo contrario. Entonces, yo no te puedo obligar a que vayas contra tus convicciones, pero tú no puedes obligarnos a poner al aire algo que va contra nuestra línea editorial. Entonces, para nadie no tocamos el tema. Entonces me iban arrinconando, arrinconando, arrinconando temáticamente, ¿no? Cosa que me desesperaba, pero yo Era una decía, manera de censurarte, una manera de claro, censurarte. digamos, yo decía, esto no puede durar para siempre, esto en algún momento se tiene que derrumbar, o sea, hay que Ujú. defender el proyecto de largo plazo. Hasta que llegó un momento que fue insostenible porque se metieron o sea, yo nunca entregaba la pauta de lo que iba a hacer, o sea, Ah, yo no tenía control editorial, yo decidía mis contenidos, finalmente, y lo segundo es que nadie podía ver mi material antes de que salga al aire. ya. Y Entonces, una vez se metieron a la medianoche a las Islas de División, sacaron un reportaje sobre Quiape y los Camellos, que era una organización de narcotraficantes, ujú. donde estaba metido pues Vladimiro Montesinos, pero como me tenían chuponeado, pensaban que íbamos, pero no podíamos probarlo, no teníamos ningún testimonio, nada que lo acredite, más que versiones que no podíamos. Citar. Y se metieron a mirar mi material y yo casi me vuelvo loco y renuncié. Y esa semana, justo después de que yo renuncio, se hace la famosa entrevista a Fujimori y Montesinos que sale, que no la hago yo, pero yo cometo el error de presentarla, cuando yo lo que debía hacer es decir, yo hasta aquí llegué, y ya no volví a salir el aire después de ese domingo, ¿no? Pero Claro. me equivoqué por un domingo, pero fíjate tú, eh, yo creo que a veces uno tiene que ser más egoísta de lo que yo suelo ser, porque yo pensaba, ya, yo renuncio, pero ¿qué va a pasar con los chicos? Porque además yo peleaba porque la gente gane bien. Claro, O con todo sea, tu equipo de tú producción. puedes averiguar y entre los camarógrafos, editores, reporteros, choferes, Sí, claro. nunca nadie ganó tanta plata excepto que cuando, o sea, más que conmigo, nunca. O sea, reporteros, camarógrafos, todos ellos se compraron carros, consiguieron hipotecas para sus departamentos. Entonces yo decía, carajo, si yo me traigo abajo este programa, le voy a arruinar la vida a toda esta gente, encima de dejarlo sin chamba, cuando es Ujú. mi bronca, ¿no? Claro, Y el claro. programa debe seguir. Entonces, en principio, el programa debió seguir. Es decir, yo iba a salir del programa Claro, como conductor. y el programa seguía, pero la gente no quiso quedarse. La gente se fueron todos menos un par, ¿no? Pero no siguieron con el proyecto y encima pasó una cosa horrible, que yo dije, no, iluso, el programa, el horario se va a morir. Pusieron a Laura Bozzo a hacer un informe sobre Colombia y hizo el mismo rating que yo. O sea, el mensaje fue, nadie es indispensable en este mundo horroroso de la Claro, televisión, ¿no? claro. Y, y ahí empezaron unos tiempos tempestuosos, ¿no? Que ya son más conocidos, pero mal informados, ¿no? Porque eh, a mí me da mucha risa cuando hablan de la libertad de expresión, del respeto a digamos, la ética, pero esto es un chiste. O sea, a mí me han masacrado los grandes medios de comunicación durante, ¿qué cosa? 10 años seguidos. Han Exacto. dicho cualquier cosa sobre mí. Pero sería bueno Nunca me han explicar llamado a preguntarme mi versión. por qué. Claro, sería bueno Eh, explicar por qué, ¿no? Y al final siempre son intereses económicos. O sea, intereses Sí, económicos. claro, pero además hay todo eso mezclado además con una cosa muy fea que hay en el mundo del periodismo, que es la envidia al Sí, éxito ajeno, sí. eh, pero no sé, no me detengo, o sea, yo me hago el nachito, como dice mi mujer, ¿no? Pero me golpea, ¿no? Me golpea y tengo como manifestaciones así de estas de cómo siento el golpe, ¿no? De cosas terribles que han dicho sobre mí, que son además absolutamente injustas, ¿no? O sea, ya lo último que ha pasado ahora en estos meses es una locura. O sea, ha habido una campaña electoral Ah, donde bueno, el pero comportamiento, pero ahí escúchame, todos, pero el comportamiento de los grandes medios ha sido un asco, ha un sido una asco, un asco, es vergüenza. una vergüenza, es Y una vergüenza. resulta que yo, que creo
o sea, yo he mantenido una posición equilibrada. Tú escuchas mis Sí, editoriales sobre claro. Pedro Castillo un mes antes de las elecciones, le saco la madre a Pedro Castillo y me acusan a mí de terruco, No, es... de... Yo Mira, digo, pero en pero ¿qué verdad, cosa es lo que pasa acá? O sea, todos los medios perdieron su rol, se convirtieron en militantes de una causa de un horrorosa partido, además, sí, ¿no es cierto? Se olvidaron de sus propias palabras, de las cosas que sí. habían dicho, de lo que... Bueno, y así Y, es como y, empezarle y la la cosa, campaña. claro, y la cosa continúa hasta hoy. Y no hay, ¿sabes qué es lo peor? Es que no hay un espíritu autocrítico. Es decir, yo Claro. creo que, y eso vale no solo para cualquier profesión, sino para las personas, ¿no? Como seres humanos. O sea yo siempre digo, las buenas personas no son las que no se equivocan. O sea, uno se equivoca y el valor del error es que uno tiene que aprender del error. Y primero asumir las consecuencias, porque si el error es un error grave, tienes que pagar las consecuencias. Tienes que recibir algún tipo de castigo, ¿no? Por el error que has cometido. Pero lo más importante de todo es aprender la lección de por qué te equivocaste y dónde te equivocaste para no volver a equivocarte y para ser mejor persona, mejor profesional. Acá nadie se equivoca. O sea, Sí. hay gente que hace 30 años de su vida profesional no ha cometido ningún error y han pasado por todos los partidos y han dicho una cosa y hoy dicen lo contrario y no se acuerdan, ¿no? Pero, Bueno, tengo dos en fin, comentarios frente a eso. El primero es que, bueno, decirte que si en esta campaña electoral no te tildaron de caviar, básicamente no eres nadie. claro. Porque no eres No, pero nadie. a O mí sea, peor, no, peor. A mí pero me dijeron terruco. O Pero a mí sea, también, o sea, cualquier persona que no se vendía ante Fujimori, o sea, olvídate, yo era la comunista terruca caviar del Villa María, o sea, era, pero así, claro. mi voto salió hasta en routers, o sea, cosas que sí eran como Julián, y la campaña que hicieron de Chapa tu caviar, que metieron a periodistas como Juliana Oxenford, Renato Cisneros, actores, Melania Urbina, o sea, No, no, ya claro. era una cosa asquerosa, y como tú dices, ¿no? Es la intolerancia frente al ciudadano que, como Juliana dice, o sea, yo puedo criticar a ambas partes, o sea, esa es parte de mi trabajo, o sea, ¿no? Cosa que yo creo que está totalmente en lo cierto, o sea, el periodista tiene que informar tanto lo bueno como lo malo de ambas personas, no puede elegir, y sobre todo en plena campaña, ¿no? Pero hay una cosa que sí quiero decir, porque por ahí leo que alguien dice que me escucha, pero que no le gustó mi entrevista con Castillo. Pero, Yo creo que puedes tener muchas miradas de las cosas, ¿no? O sea, yo creo, o sea, ¿qué cosa era lo que querías hacer? Eh, Mostrar a la gente esta cosa increíble que nos está pasando. Esto es un maestro rural que ha pasado un colegio de este tamaño en Puña a Palacio de Gobierno, que por sus propias palabras, que creo que fue el primero que me las dijo a mí antes que el Rincón, que no estaba preparado para gobernar. Y ese es el problema de Pedro ese es Castillo. el Ese problema, señor claro. no es un comunista por ningún lado, lo exprime si no sale un comunista. El problema más bien es otro, es su falta de preparación y su falta de tino para escoger a la gente de la cual se rodea. A lo que está sumado las sospechas de, bueno, ¿cómo es esta cosa de Karen López? Ahí yo pude ser más maloso, digamos, ¿no? O sea, Ujú. más insistente, y yo lo dije en la radio, touché, tienes razón, ¿no? No soy perfecto, eso pudo ser mejor, estamos claros. Ahora, eso, los que me odian, lo convierten en... Claro, claro. y desacreditan completamente lo más importante de la entrevista, que es tratar de entender quién diablos está en Palacio de Gobierno y sacarse de la cabeza esa tontería que es un comunista terrorista. Eso no es un luchador social que no está calificado para gobernar el país. Tal cual, Entonces, ese es nuestro problema. tal cual. Pero en fin, Si en las siguientes elecciones la segunda vuelta era entre Keiko y Vladimir Serrón, ¿por quién votarías? yo, por ninguno de los dos, ¿qué quieres que te diga? Es que no puede ser que nos castigue la vida de esa manera. O sea, yo lo dije el 30 de abril, fíjate, un mes y 6 días antes de las elecciones, que yo iba a votar en blanco y que no me da la gana votar por ninguno de los dos y di mis razones. Y fue la única vez que emití una opinión sobre mi Claro, opinión personal, porque yo lo que decía era, mi papel tiene que ser escucharlos y que la gente decida y escucharlos con exacto. respeto. Y fíjate lo que pasó, el último mes
por decisión del comité de campaña de Keiko. Keiko no fue a entrevistas conmigo ni Exitosa, porque ella decidió no ir y se equivocó, porque como tenía el respaldo de los grandes medios que la habían masacrado en la elección anterior, ella piensa, esta vez la hago y no necesito Exitosa. Y sí nos necesitaba, porque nosotros llegamos donde no llegan los grandes medios. Claro, Entonces, claro. el error fue de ellos, ¿no? Porque nos atribuyen a nosotros una responsabilidad de un mal manejo de su campaña. Pero en fin, o sea, yo creo que, no sé, que tenemos que salir de este entrampamiento, si me permites decir algo. O sea, yo creo que Sí, claro. tenemos por tercera vez en la historia del Perú una oportunidad. La tuvimos con el guano, la tuvimos con el caucho y la tenemos ahora con el superciclo del precio de los minerales y sobre todo el cobre. O sea, El cobre. va a entrar, si hacemos sobre todo las cosas bien, al Perú más dinero del que ha entrado nunca jamás en los 200 años de historia republicana. Y tenemos al frente la posibilidad de perder esa oportunidad o de hacer las cosas correctamente y construir un aparato del Estado eficiente y honesto, que invierta esos recursos multimillonarios en cambiarle la vida a la mayoría de la gente. Ese es el reto que tenemos. Y en función de eso es que tenemos que juzgar a la gente que tenemos en el gobierno, que están acuchillándose por en realidad agarrarse la torta y ver quién se forra con ella, ¿no? ¿Y cómo crees que podemos Y, hacerlo como ciudadanos? mira, yo le he dado 800 vueltas a eso, ¿no? Y estoy tratando desde mi espacio de hacer lo que tengo que hacer, que es todos los días decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que se puede hacer, darle espacio a gente que normalmente no es escuchada, desde la gente de las ollas comunes, que no tiene que Ujú. comer y que nadie las atiende, hasta ingenieros que tienen respuestas sobre cómo se puede hacer para abreviar los periodos de construcción de las obras, o cómo se puede hacer para darle una multiplicación a la agricultura de exportación, incorporando a los pequeños productores, o cómo la selva se puede convertir, respetando el medio ambiente, en, en una fuente inagotable de recursos para la medicina natural y la cosmética natural, y podemos apoderarnos del mundo con eso sin dañar la Amazonía. O sea, darle espacio a gente que tiene cosas para proponer. O sea, más que eso no puedo hacer, ¿no? Yo creo que la chamba, yo tengo 68 años, ¿está bien? Mi tiempo en términos de, es decir, si tuviera 20 o 30 años menos, te aseguro que estaría en otra cosa, ¿no? Un poco más activa que el estar en una radio y en televisión haciendo un programa. Pero creo que la chamba es de ustedes. Ustedes, o sea, les estamos dejando como herencia un país que ustedes tienen que transformar. La gente joven. Tienen que empoderarse ustedes. No me gustan esa palabra de sociólogo, no empoderarse, visibilizar, pero en fin. Tomar O sea, acción. nuestro deber es visibilizar, usando el lenguaje Claro. horroroso de los sociólogos, y el deber de ustedes, chicos, es empoderarse. O sea, que empodérense, por favor, y hagan de este un mundo mejor que el que les estamos dejando. Por Mu- favor. ¿Ah? Muchísimas gracias, Nicolás, por No, tu tiempo. gracias a Y ti. bueno, ha sido un placer hablar contigo y creo que sí, como algo final, lo que tú acabas de decir es algo bien importante, ¿no? En esto media hora, casi 40 minutos que hemos tenido de live, me has contado muchísimas cosas sobre el periodismo que yo no tenía idea alguna, como tus inicios en periódicos clandestinos, que era ilegal siquiera publicar, ¿no? Entonces, claro, lo que la gente habla ahora, un poco, que dice la libertad de prensa, libertad de expresión, es desconociendo totalmente el pasado de los medios de comunicación peruanos, ¿no? Y lo que nos ha costado conseguir lo que conseguimos, porque además, escúchame, hay otro tema ahí. O sea, la idea no era sacar a Montesinos y Fujimori para entregarle los medios a Lomiro Quesada. O sea, esa no era la idea. La idea es que hubiera libertad de expresión para los periodistas. Claro, Entonces ahora resulta que tú en el grupo del comercio no pasas por el aro, te tiran por la ventana. claro, Y claro. encima te echan a ti la culpa de los errores grotescos que cometen en términos editoriales. O Sí, sea, sí, eso está bien lejos de lo que creo que ustedes sueñan, sí, ¿no? Los jóvenes sobre sí. todo, ¿no? Pero en fin, para eso Nada, están los medios como este. Gracias. gracias, gracias. Te mando un abrazo. Adiós. Chao. Hasta luego. You realize things can go way too